Rumi del más allá. Cuando era niño, nunca imaginé que algo tan común como tener mi propio cuarto podría convertirse en el inicio de una serie de eventos que nunca pude explicar. Mis padres decidieron que era hora de que dejara de compartir habitación con mi hermana, algo que al principio me emocionó. Tener mi espacio significaba crecer, tener privacidad, pero también significó abrir la puerta a lo desconocido. El cuarto estaba prácticamente vacío, apenas con lo esencial, mi cama, un ropero donde acomodaba mi ropa y encima de él, la televisión. La primera semana transcurrió con cierta normalidad, o eso parecía. Una noche cualquiera, mientras veía televisión, algo inesperado ocurrió. De la nada, una diminuta figura humanoide apareció frente a mí. No voló desde alguna esquina oscura ni se deslizó desde el techo, simplemente se materializó a 1 metro de mi cara. Montaba lo que parecía una pequeña escoba, y antes de que pudiera moverme, la figura voló directo hacia mis ojos. Sentí claramente cómo golpeó la comisura de mis párpados antes de desaparecer. Apagué el televisor y revisé todo el cuarto con cuidado, buscando alguna explicación. No había rastro de nada. Cuando lo conté, la gente me dijo que probablemente fue un insecto, pero no tenía sentido. Ningún insecto aparece de la nada, no hace ruido, y mucho menos desaparece sin dejar pista. Unos meses después, mientras veía televisión en la sala con las luces apagadas, algo similar sucedió. Esta vez sí parecía un insecto común. Podía oír el zumbido de sus alas mientras revoloteaba cerca. Sin embargo, cuando voló hacia mi mano, sentí una punzada tan intensa que casi grité. Corrí a encender la luz para ver la herida, pero no había nada. Ni una marca, ni una señal del insecto. Solo el dolor, persistente y frío, como si algo más profundo me hubiera tocado. No mucho después, mi hermana y yo experimentamos algo aún más perturbador. Ella estaba en la sala viendo televisión, y yo, en su cuarto, haciendo lo mismo. Estábamos en ángulos opuestos, cada uno enfocado en su pantalla, cuando ambos vimos lo mismo, una figura asomándose desde el mismo punto para mirarnos. Lo extraño es que, al comparar lo que habíamos visto, ella creyó que era yo, y yo creí que era ella. Pero ninguno de los dos se había movido. Lo discutimos hasta darnos cuenta de algo escalofriante. Por la posición en la que estábamos, era físicamente imposible que alguien pudiera asomarse desde ese ángulo para mirarnos a los dos al mismo tiempo. Esa fue la última vez que ocurrió algo así. Pero hasta el día de hoy, el recuerdo de aquella figura que nos observó desde la esquina vacía sigue persiguiéndonos, como si esperara el momento adecuado para volver. La Dama de la Oscuridad. Hace algunos años, iba con 2 amigos en el carro, regresando de dejar a uno de ellos por la chamizal. Era tarde, cerca de las 11:30 de la noche, y las calles estaban desiertas, envueltas en ese silencio incómodo que hace que cualquier sonido parezca más fuerte de lo normal. Después de dejar al primero, tomamos camino hacia la avenida central. Al salir junto al río de los Remedios, vimos a una señora mayor que comenzaba a cruzar la avenida. Iba muy despacio, con pasos casi titubeantes, y aunque era extraño verla a esa hora y en un lugar tan oscuro, no pensamos mucho en ello. Decidí cambiarme al carril contrario para evitar pasarle demasiado cerca. Todo parecía normal hasta que, de repente, la señora se pegó al lado del copiloto con una rapidez que no tenía sentido. El movimiento fue tan repentino que frené en seco. Mi amigo y yo nos volteamos a verla, y ahí fue cuando el verdadero terror comenzó. La mujer tenía el rostro rígido y desprovisto de expresión, pero lo peor era en sus ojos. No había ojos, solo oscuridad.
Una oscuridad profunda, densa, como si algo en su interior absorbiera toda la luz. No se movió, solo inclinó lentamente la cabeza hacia la ventana, y aunque no podía verla directamente a los ojos, sentí su mirada clavándose en mí, pesada, penetrante, imposible de ignorar. Mi amigo empezó a gritar, y yo, con el corazón a mí por hora, pisé el acelerador. Cuando despegamos, mi amigo miró hacia atrás y, con la voz temblorosa, dijo algo que me heló la sangre. Está otra vez donde empezó. Miré por el retrovisor y, efectivamente, ahí estaba la señora, de pie, en el mismo lugar donde la habíamos visto cruzar por primera vez. Inmóvil, como si nada hubiera pasado. No dijimos una palabra el resto del camino. Al llegar, solo nos miramos y entendimos algo sin necesidad de decirlo. Jamás volveríamos a dejar a nuestro amigo en su casa. La anciana del hospital embrujado. Hace unos años vivía cerca de un hospital en Querétaro que había sido abandonado tras unas fuertes inundaciones. El lugar era un imán para exploradores curiosos y amantes de lo paranormal. Podías entrar como si nada, sin restricciones, y su atmósfera decadente y oscura lo hacía perfecto para quienes buscaban un buen susto. Uno de mis amigos, que siempre ha sido un chillón para todo lo relacionado con lo paranormal, decidió que quería superar sus miedos. Yo, de puro mamón, le propuse que nos metiéramos al hospital de noche, en Año Nuevo, para que se enfrentara a sus temores de una vez por todas. Para mi sorpresa, aceptó. Planeamos todo con cuidado. Durante una semana, fuimos al hospital por la tarde para recorrerlo con luz de día y familiarizarnos con el lugar antes de hacerlo con linternas por la noche. Exploramos los pasillos, las habitaciones, y hasta nos aventuramos en zonas más apartadas fuera de nuestra ruta habitual. Una de esas veces encontramos un archivo lleno de papeles y documentos abandonados. Aunque era interesante, no había nada que llamara especialmente nuestra atención, así que seguimos nuestro camino hacia la entrada principal. Mientras caminábamos, comencé a sentir que algo estaba raro. Sentí el eco de mis pasos demasiado solitario. Me giré para ver qué pasaba, y ahí estaban mis amigos, detenidos, abrazándose como si hubieran visto algo que les heló la sangre. Me quedé extrañado, pero cuando volví la mirada al frente, entendí por qué. En la entrada del hospital, una anciana estaba parada. Sostenía una sombrilla extendida, algo absurdo para un lugar cerrado, y entre sus piernas descansaba un refresco. Miraba fijamente al piso, inmóvil, como si esperara algo o alguien. La escena era extraña, pero no particularmente aterradora para mí. Me acerqué, y cuando estuvimos cara a cara, ella levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron con los míos, y aunque sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, no quise parecer descortés. Le sonreí y le dije: «Buenas tardes». Ella respondió el saludo con voz calmada, casi indiferente. Pasé frente a ella con cuidado y salí del hospital. Mis amigos, en cambio, no se atrevieron a decir nada. Salieron corriendo, como si algo invisible los persiguiera. Cuando nos reunimos afuera, les solté un regaño. Nunca sean maleducados con un fantasma. Ellos, todavía nerviosos, decidieron que necesitaban comprobar si realmente era un fantasma o solo otra persona curioseando como nosotros. Regresamos al hospital, revisamos cada rincón cercano a la entrada, pero la anciana ya no estaba. Ni siquiera había rastro de que hubiera estado ahí. Lo más extraño es que la única salida posible era por donde nosotros nos habíamos quedado parados antes de decidir volver a entrar. Si hubiera sido una persona real,
Tendría que haber saltado la barda trasera o adentrarse aún más en las profundidades del hospital, algo que, considerando su aparente edad, parecía casi imposible. Hasta el día de hoy, no puedo asegurar si era una persona común o algo más. Pero cada vez que pienso en ella, en su quietud, su sombrilla abierta y ese refresco a sus pies, me invade un sentimiento incómodo. Quizás la anciana no buscaba nada, quizás esperaba que algo o alguien la encontrara. El visitante nocturno. Soy una persona miedosa, no admito. Cualquier cosa fuera de lo común me pone los pelos de punta. Y lo que voy a contar no es algo grandioso ni extraordinario, pero para mí fue suficiente para dejarme marcada. Todo ocurrió en casa de mi abuela, un lugar que siempre ha tenido una vibra extraña. Desde pequeña, cada vez que iba, sentía como si alguien me estuviera observando. Cosas se caían sin razón aparente, pero cuando iba a investigar, no encontraba nada. En otras ocasiones, mientras estaba en el baño, alguien tocaba la puerta con fuerza. Al salir, preguntaba quién había sido, pero mi abuela siempre decía lo mismo: yo no fui. Incluso los juguetes de mi hermano parecían tener vida propia. A pesar de ser grandes y pesados, se caían solos, sin que hubiera viento o algún movimiento que pudiera explicarlo. Pero nada de eso se compara con lo que me ocurrió aquella noche. Era tarde, cerca de la medianoche, tal vez las 1 de la mañana. Estaba acostada en mi cama, dando vueltas porque no podía dormir. Todo estaba en silencio, tan quieto que incluso mi respiración parecía hacer eco en la habitación. De repente sentí algo extraño. Primero fue un tirón en la sábana, como si alguien estuviera tratando de quitármela. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Agarré la sábana con todas mis fuerzas, intentando evitar que algo o alguien lograra su propósito. Pero lo peor estaba por venir. Sentí como el colchón se hundía a mis pies, como si alguien invisible se hubiera sentado en la cama. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta mientras intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación. A la mañana siguiente, hablé con mi abuela y mi tío, tratando de buscar alguna explicación lógica. Fue entonces cuando mi tío, con un tono serio, me confesó que a él le había pasado lo mismo, exactamente igual. Alguien, o algo, también había intentado quitarle la sábana y se había sentado en su cama. Desde ese momento, evitamos dormir solos en esa habitación. Aunque nunca vimos nada, lo que sentíamos era suficiente para saber que no estábamos solos. En casa de mi abuela, los silencios nocturnos siempre tienen compañía. El paquete maldito. Hola amigos, quiero compartir algo que me sucedió hace 4 años, algo que marcó mi vida de una manera que jamás imaginé. Era el primer año de pandemia y me encontraba viviendo en la Ciudad de México, atrapado en una rutina monótona: trabajo, gimnasio, ducha y dormir. No tenía mucho más que hacer y, sinceramente, llegué a pensar en regresar a mi ciudad natal, aunque eso significara empezar de cero. Un día antes de mi cumpleaños, recibí un paquete extraño. Llegó directamente a la puerta de mi departamento, que estaba en el 5.º piso de un edificio al que ni siquiera llegaba el elevador. Era raro, porque para entregar algo ahí tendrías que pasar por el portero o al menos tocar varias veces, pero no escuché nada. Cuando abrí la puerta, no había nadie. El paquete era sencillo, con mis datos perfectamente escritos, pero sin remitente. Eso ya me puso nervioso. Lo llevé adentro, cerré la puerta y lo dejé en el suelo. Mi curiosidad venció al miedo y decidí abrirlo. El paquete estaba envuelto con varias capas de hule burbuja,
como si alguien hubiera querido asegurarse de que su contenido no sufriera el más mínimo daño. Cuando por fin desenrollé todo, encontré una pequeña muñeca de porcelana de no más de 10 centímetros de altura. Sus extremidades y cabeza eran de porcelana, unidas por tela. Había visto muñecas similares antes, siempre me incomodaban por su aspecto tan humano, pero esta era diferente. Debajo de la muñeca había una nota. La tomé y leí. Si no está encerrada por la noche, se pone difícil. Sentí un escalofrío recorrerme. No podía apartar la mirada de esa muñeca. Sin pensarlo mucho, la metí en el bote de basura, asegurándome de que quedara bien cerrada. No iba a correr riesgos. Esa noche, el sueño no llegó fácil. Me recosté en la cama, incapaz de apartar los ojos del bote de basura. Finalmente, me quedé dormido, pero los sueños no fueron mejor. Soñé con la nota, pero en mi sueño había algo más escrito al reverso. Cuando intentaba leerlo, siempre despertaba antes de lograrlo. Desperté sobresaltado y, aunque el bote seguía en su lugar, algo en mí no estaba tranquilo. Decidí secar la nota del bote para comprobar si realmente tenía algo escrito al reverso. Pero cuando la volteé, vi algo completamente diferente. Regresar el paquete a la paquetería. Esto no es una muñeca. El aire se congeló a mi alrededor. Sentí un peso en mi pecho, un frío indescriptible. Y entonces lo vi. Una mujer estaba frente a mí, sosteniendo el mismo hule burbuja con el que venía envuelta la muñeca. Su mirada era fría, vacía, y su rostro era el de la muñeca. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí con el hule burbuja en sus manos, intentando asfixiarme. No recuerdo mucho más después de eso. Solo sé que ahora entiendo el propósito del paquete. Entiendo lo que era esa muñeca y por qué había llegado a mis manos. Ahora estoy aquí, atrapado, esperando el momento en que alguien abra el próximo paquete. Ser un muñeco no es tan divertido como parece. El encuentro con el nahual. Hola, soy de México y quiero compartirles una historia que me contó mi abuelo. Esta historia ocurrió hace muchos años, en una de esas largas noches en que trabajaba como trailero. Él siempre decía que las carreteras esconden misterios que pocos se atreven a enfrentar. Era una noche como cualquier otra, aunque mi abuelo tuvo que quedarse más tiempo trabajando porque su jefe se lo pidió. Ya era entrada la madrugada cuando tomó su tráiler y comenzó su recorrido por una carretera solitaria. El silencio de la noche era apenas interrumpido por el rugido del motor y los sonidos lejanos de la naturaleza. En medio de su trayecto, algo llamó su atención. A lo lejos, vio lo que parecía ser una bola de fuego flotando en el aire. Al principio pensó que se trataba de un incendio o algún fenómeno natural, pero conforme se acercaba, la bola parecía moverse con intención, como si lo estuviera observando. Mi abuelo frenó el tráiler y bajó para investigar. Fue entonces cuando, de repente, aquella bola de fuego se desvaneció, dejando tras de sí la figura de un hombre tirado al borde de la carretera, como si estuviera herido. Preocupado, mi abuelo corrió hacia él y le preguntó si estaba bien. El hombre levantó la cabeza lentamente, y lo que mi abuelo vio lo dejó paralizado. Sus ojos eran oscuros, profundos, y su rostro mostraba una sonrisa malévola, inhumana. Lo peor fue cuando el hombre comenzó a reír, una risa que, según mi abuelo, no era de este mundo, como si muchas voces estuvieran riendo al mismo tiempo. El miedo lo invadió de tal manera que no recuerda mucho después de eso. Sus amigos, quienes lo encontraron horas después, dijeron que lo hallaron inconsciente en su tráiler, con el motor aún encendido.
Ellos mismos le contaron lo que parecía ser el resto de la historia. Cuando llegaron, dieron algo que describieron como una sombra inmensa alejándose hacia el monte, moviéndose más rápido de lo que cualquier humano podía. Desde aquella noche, mi abuelo no volvió a ser el mismo. Siempre dijo que lo que vio fue un nahual, aunque también había quienes creían que pudo haber sido una bruja. Sea lo que sea, ese encuentro lo marcó hasta sus últimos días, y nunca más volvió a transitar por esa carretera en la madrugada. Esas palabras y la forma en que mi abuelo las contaba, con un temblor en la voz y una mirada perdida, siempre me hicieron creer que, aunque el mundo está lleno de cosas inexplicables, no todas ellas son amigables. El visitante del crepúsculo. Hola a todos, esta es mi historia. Una tarde, aproximadamente hace 1 año y medio, estaba sola en casa, como de costumbre. Mientras buscaba algo para desayunar en la cocina, me acompañaban mis 2 parejas de hámsters que estaban en mi habitación. Detrás de mí había una gran ventana cerca del televisor y otra más enfrente. De repente, escuché golpes en la ventana. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. Me acerqué y en un instante vi a una figura pálida tocando la ventana desde afuera. Al girarme, la vi con claridad, una figura sin cabello, ojos completamente negros y una sonrisa que se extendía hasta sus ojos. Era imposible discernir su género. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, paralizándome por completo. El único pensamiento en mi mente fue correr. Subí corriendo a mi habitación, cerrando puertas y ventanas con seguro, buscando refugio. Intenté calmarme viendo videos de risa cuando escuché música clásica resonar desde mi piano, que debería estar desconectado. El pánico se apoderó de mí cuando descubrí que la música no provenía del video que estaba viendo. Estaba sola, pero esa cosa había entrado en mi casa. Me pregunté cómo podía haberlo hecho, habiendo asegurado todas las entradas. Recordé que no había cerrado la puerta de la bodega que daba al jardín, justo donde había visto a esa figura. Decidí bajar a investigar, aunque algo en mi interior me gritaba que era una mala idea. No había nadie en la casa. Giré para volver a mi habitación y ahí estaba, la misma figura, mirándome con su sonrisa diabólica. El terror me abrumó hasta que perdí el conocimiento. Desperté con esa cosa encima de mí. Corrí de nuevo a mi habitación, buscando desesperadamente una solución. Recordé un jarrón de agua bendita y una cruz bendecida que guardaba en mi baño. Los tomé y empecé a rezar, arrojándole el agua mientras le mostraba la cruz. La figura gritó y dijo palabras ininteligibles antes de huir de mi casa. Sellé todas las puertas y ventanas con sal bendita y me refugié en la casa de mis mejores amigas por 1 mes. Luego, alquilé un departamento lejos, pero las cosas extrañas no han dejado de sucederme. La sombra en la fuente. A inicios del año pasado, tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para este trabajo también me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió con normalidad los 2 primeros días, pero la tercera noche tuve una experiencia que, hasta hoy, me cuesta entender. Esa noche, viví lo que supongo fue una parálisis del sueño, aunque fue tan realista que parecía llevar años conociendo la habitación. Vi como alguien, o algo, entró a mi cuarto y se dirigió a mi cama, subiendo lentamente por mis pies. En la oscuridad, lo único que pude hacer, lleno de pánico y desesperación, fue girar hacia la izquierda para encender la luz. En cuanto logré alcanzar el interruptor, desperté. Para haber sido un sueño, fue increíblemente real. Al día siguiente,
compartí mi experiencia con los profesores con los que había hecho amistad. Lo que me dijeron me dejó una extraña sensación de incredulidad y temor. Según ellos, y confirmado más tarde por los trabajadores del hotel, la fuente solía ser una antigua hacienda. Se cuenta que un general descubrió a su esposa con uno de los trabajadores y, en venganza, colgó sus cabezas en los barrotes de una ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Desde entonces, se dice que en el hotel las cosas se mueven de lugar, las sillas y mecedoras se desplazan solas y se escuchan sonidos extraños en la noche. No, no es la Llorona. Afortunadamente, 2 días después del susto, terminé la semana de cursos y regresé a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. Debo mencionar que, tras el suceso, dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas y no hubo más eventos extraños. Los ecos de Cholula. La casa de mi abuelo tiene algo peculiar. Hemos escuchado pasos en el techo, sonidos de alguien limpiándose los pies en la alfombra y puertas que se azotan en la noche. Recuerdo una noche en la que estábamos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana, sobresaltados por el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra. Me levanté y vi a uno de mis primos mirando fijamente al centro del cuarto, mientras los otros 3 se levantaban al escuchar cómo el arrastre se convertía en pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos continuaron hasta la entrada de la casa, y luego oímos cómo se abría y se azotaba. Mis primas y mis tías han tenido experiencias aún más aterradoras. Mi mamá, mientras trabajaba en el despacho de mi abuelo, escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Sintió un frío intenso y vio cómo el monitor de la computadora comenzaba a distorsionarse, como si un imán no afectara. Salió corriendo del despacho y nos pidió que revisáramos que todo estuviera bien. Encontramos huellas descalzas en el lodo del patio, justo frente a la ventana. Mis primas cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio comenzó a sacudirse violentamente. Salieron corriendo asustadas y aunque no encontramos nada, el escritorio estaba muy lejos de su lugar original, siendo un mueble demasiado pesado para que ellas pudieran moverlo. Un día, mi abuelo me contó casualmente que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro con partes del tórax cortadas. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone ocurrió la matanza de Cholula por parte de los españoles. Mi abuelo cree que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que los trabajadores no reportaron el hallazgo para evitar que el gobierno les expropiara el terreno.